seguimos con este día de las alergias. Queremos enfocarnos también en las alimentarias o alimenticias. Es por eso que estamos ya conversando con nuestra querida Nadie Bastías, nutricionista de la Clínica Hospital Las Higueras, que, bueno, hemos ido hablando tras cámaras sobre varias cosas, y me llama mucho la atención. Estábamos aquí comiendo maní y ella me comentaba que el maní no es un fruto seco, es una legumbre. Así que tenemos hartas cositas interesantes que poder abordar con Nadia. ¿Cómo estás? Qué gusto que puedas estar con nosotros este día lunes. Muchas gracias por la invitación, me siento agradecida de poder estar acá. Nosotros también muy contentos de tenerte y que bueno, partamos con esa, digamos, aclaración. ¿Es realmente el maní una legumbre? Claro, se identifica como fruto seco, pero es una leguminosa, es una semilla de leguminosa. Mira. Es uno de los alimentos más alergenos a nivel mundial, pero principalmente en Estados Unidos. Ya aquí en Chile podemos hablar sobre otros alimentos más alergenos. ¿Ya? Sería súper bueno que partamos conversando sobre a qué nos referimos cuando hablamos de alergias alimentarias. Bueno, el término alergia se basa en una reacción inmunológica del organismo en donde parte del alimento se ve como dañino para la salud o el alimento en sí. Hay alimentos que son más alergenos, hay 8 alimentos que son los más alergenos y aquí tenemos en la mesa parte de ellos, que estos generan diferentes sintomatologías, por ejemplo, síntomas gastrointestinales, que son la principal manifestación. También hay alergias que pueden afectar el sistema respiratorio y también dermatológicas, por ejemplo, la urticaria, el eczema, que es la inflamación de la piel, enrojecimiento, ronchas, por ejemplo, que aparecen en los niños. ¿Ya? Las alergias es un tema que está en boga, que está en aumento. Y sobre todo en los niños, aparecen muchos niños alérgicos. Yo trabajo en pediatría en el Hospital La Higuera y nos toca hacer un montón de cosas con la familia, la educación y también involucrarnos también con la sociedad. Por eso agradezco mucho que me hayan invitado. Nosotros súper motivados también con un tema tan trascendental como es la nutrición y la conexión, ¿verdad?, con los alimentos y las alergias. Ya. ¿Cuál es la diferencia entre la intolerancia alimenticia y las alergias? ¿O cuál es digamos, lo que lo hace similar o quizás no? Distinto, bueno, claro. Ambas tienen manifestaciones gastrointestinales, ya por lo general. Una alergia tiene una cascada inmunitaria, es decir, aumentan los anticuerpos, hay una respuesta celular, hay una respuesta inflamatoria y que puede incluso llegar a anafilaxia, que es como un estado grave en donde las personas tienen que acercarse rápidamente al servicio de urgencia. En cambio, una intolerancia alimentaria tiene manifestaciones gastrointestinales, pero no tiene una cadena inmunitaria fija, o establecida. Por ejemplo, existen personas que son intolerantes a la lactosa, que es muy común, sobre todo en los adultos mayores, y esto es por una deficiencia de una enzima, que es la lactasa, que es la que degrada la lactosa, ¿ya? O también, por ejemplo, las intolerancias que tienen algunas personas al café, que le puede generar una taquicardia y que no tiene nada que ver con el sistema inmunológico, o también, por ejemplo, intolerancias, por ejemplo, a la gente que come en exceso quesos, hay unos compuestos que tiene el queso que son las aminas, que pueden generar muchas jaquecas. Entonces, es la diferencia, y generalmente las intolerancias no nos llevan a un shock anafiláctico, que es lo más grave que puede presentar una alergia. ¿Qué es la anafilaxia, si nos pudieses comentar? Es un estado grave en donde la persona tiene que acercarse al servicio de urgencia, en donde todo el organismo se ve afectado por una reacción inmunológica, en donde la persona puede sentir que aumenta sus pulsaciones, también puede sentir que baja su presión. Después de haber ingerido inmediatamente el alimento, empiezan síntomas que se siente mareado, aturdido, incluso puede comprometer la conciencia. Estas personas pueden sentir una inflamación en la garganta, que pueden tener dificultad para respirar, y inmediatamente tiene que acercarse al servicio de urgencia, ¿ya? Es importante señalar cuál es el alimento que a lo mejor tenemos sospecha de que pudo puede haber causado este choque. Claro, el alimento, qué cantidad también la que fue ingerida, ¿ya?
También puede ser, por ejemplo, ¿de qué manera se trata rápidamente? Bueno, eso es algo más médico, pero por lo general epinefrina es lo que se usa, okay. ¿ya? Y eso es para estabilizar al paciente. Me gustaría saber también qué alergias alimentarias son las más comunes que podemos ver en estas épocas también del año. ¿Cuáles son aquellos alimentos que las producen sobre todo? Bueno, como te decía, son 8 alimentos que son los más alergenos, ¿ya? En nuestro país la leche, el huevo, la soya tienen gran importancia en cuanto al tema de alergias. También existe alergias al trigo, que en Latinoamérica es súper común, aquí en Chile la verdad es que no. Alergias también a los pescados, a los mariscos, a los frutos secos y también en particular al maní, como te comentaba, la alergia al maní se da mucho en los adultos, ¿ya? Existen alergias que aparecen en la niñez. A los niños menores de 1 año es muy común, ha ido en incremento la prevalencia de las alergias. Se dice que alrededor del 8,5% de los niños nacidos pueden presentar alergias o presentan alergias, y es la leche, y en general las proteínas que tienen estos alimentos son los que generan alergias, ¿ya? Las alergias en niños a medida que pasa el tiempo, por inmadurez, aparecen, pero después cuando el niño crece, se ve como por superado. En cambio, en adultos, que puede aparecer en cualquier edad, tienen un carácter más crónico. Entonces, una persona que tiene un episodio de anafilaxia por maní debe preocuparse de leer el etiquetado nutricional, de comentarle a las personas que están a su alrededor, a su entorno, que es alérgico a ese alimento, porque puede pasar que de repente, por no comentarlo, podemos tener hechos graves después de un cumpleaños que le dieron, no sé, un alimento, una torta que tuviera maní y que el paciente... Claro, y que no sabía. Claro, entonces que no obviamente sabía. Tratar de tener la certeza de las cosas que vamos comiendo para que no nos ocurra. ¿Qué pasa en el caso, por ejemplo, de las personas celíacas? ¿Cuál sería quizás el consejo ideal para ellas en cuanto a alimentación? Bueno, la celiaquía es una enfermedad crónica que no es una alergia, es una enfermedad inmunitaria y que a lo mejor puede que no nos lleve a un choque anafiláctico, pero nos genera un deterioro más crónico, ya que las microvellosidades del intestino, al estar expuesta al gluten, generan aplanamiento. Y ese aplanamiento, al no tener la capacidad de poder absorber los nutrientes de manera adecuada, genera enfermedades secundarias, por ejemplo, anemias, síndromes de malabsorción. Entonces, la enfermedad celíaca es una enfermedad que no se debe ver a la ligera. Tiene periodos de latencia. Hay personas que dicen, no, a veces me siento más sintomático y a veces no. Pero eso es muy común. Pero el daño a la mucosa intestinal puede ser crónico, ¿ya? Y es importante que las personas se acerquen si sienten que hay algún alimento que genera alguna manifestación. Por ejemplo, hay muchas personas que viven con rinitis alérgica y puede ser que sea producto de una alergia a la leche y que no lo sepan. Entonces se puede acercar a un inmunólogo o su médico tratante y a lo mejor pedir que le tomen exámenes. ¿Ya? ¿Cuáles son los principales tratamientos o cómo llevar de mejor manera, por ejemplo, algunas alergias alimentarias? Bueno, en niños, me voy a centrar principalmente, es importante mantener los controles periódicos que corresponden para ver el crecimiento ponestatural del niño, porque pueden haber niños muy irritables, niños que tengan reflujo gastroesofágico, niños que tengan síndrome del vomitador, niños que tengan... ¿Podríamos analizar sobre esas condiciones? Sí, o sea, las mismas alergias generan problemas, claro, que se pueden observar. Por eso es tan importante llevar a los niños al control, ya, para ver qué pasa, por qué este niño es tan irritable, por qué tiene tantos cólicos. Claro. ¿Ya? Entonces, frente a eso, podemos reaccionar, llevarlo a un gastroenterólogo o llevarlo a un inmunólogo, en donde pueden tomar... hay diferentes enfoques. Por ejemplo, si tenemos sospecha de alergia alimentaria, tenemos que suspender ese alergeno. Si la madre está alimentando al niño por lactancia materna, también la madre debería hacer una dieta de exclusión, ¿ya?
Bueno, como dato curioso, yo soy madre de 2 hijas que son alérgicas alimentarias. Ya, cuéntanos, sí, ¿cómo lo detectaste? ¿Cómo lo llevan, verdad? Bueno, ¿Y alérgicas a qué? La mayor fue una alergia múltiple. Ya al principio no sabíamos. Tuve que sacar estos 8 alimentos de los que comenté dejarlos de consumir entonces en la casa. de mi dieta, claro, porque mi hija tenía 4 meses y tenía lactancia materna exclusiva. Ya, entonces fui yo que durante meses tuve que tener una dieta guiada por mi gastroenteróloga, o sea, la que veía a mi hija, y que me permitió seguir amamantando de manera segura. Qué enriquecedor es que podamos, a través de nuestro programa, tener testimonios directos. O sea, aparte de que sea nutricionista y nos esté explicando, ¿verdad?, y ejemplificando, que desde tu vereda nos cuentas cómo fue para ti eso, de tener que hacer un cambio completo desde que estabas embarazada de tu hija, para sí, obviamente, que ella creciese bien, tanto dentro de tu botita como una vez que empezaste, obviamente, a dar la leche exclusiva. Claro, o sea, hay predisposición en algunos niños en presentar alergias. Yo claramente tuve alergia alimentaria cuando niña, que no estaba bien clara, mi mamá me lo comenta, entonces existía gran posibilidad de que mi hija también fueran alérgicas. Y aparecieron alrededor de los 4 meses y los episodios de mis hijas principalmente fueron heces con sangre. Entonces es muy alarmante para una madre ver una cosa así, ¿ya? Para mí a lo mejor fue más rápido el diagnóstico porque finalmente, inmediatamente puse la alerta en mi casa y eso es súper importante tenerlo claro. Esta enfermedad no es una exageración de las madres o del médico que está a lo mejor sospechando de más. No, esto es una enfermedad que puede ser grave y que debe ser respetada por todo el entorno. Es importante que las personas estén informadas de la alergia de los niños que cuidan, por ejemplo, los profesores en los jardines infantiles, y que haya un control de la alimentación de estos niños, porque finalmente son los niños los que se ven más perjudicados, ¿ya? Sí, el parto es fundamental como factor protector, ¿ah? Dicen que los niños nacidos por partos vaginales salen por el canal de parto y tienen las bacterias de la madre presentes en el canal vaginal, y eso podría ayudarle a aparecer menos alergias, a diferencia de los niños nacidos por cesárea, que son colonizados por las bacterias o por las colonias que están en la piel de la madre, no en el canal vaginal. Perfecto. ¿Ya? Mira qué interesante. Entonces, lo que estamos justamente hoy día aprendiendo. Claro, cuando también la lactancia materna, nosotros no solamente traspasamos nutrientes a través de nuestra leche materna, sino que también entregamos inmunoglobulinas que ayudan al niño a enriquecer su microbiota, que durante los primeros 2 años el niño enriquece su microbiota y que le da mayor salud. Las microbiotas son las bacterias vivas que viven en nuestro intestino y que nos permiten ser personas más sanas, personas que a lo mejor tenemos mejor absorción a los nutrientes, que tenemos menos episodios de enfermedades autoinmunes. La microbiota es un mundo nuevo que se está descubriendo ahora, que a mí me apasiona y que considero que es súper importante hablar sobre que muchos niños alérgicos son a veces por los cuidados extremos que se tienen. Uno como mamá quiere cuidar a su hijo que no toque nada sucio, que Lo mismo que nos decía el especialista, ¿no? Que volvamos al origen, de que los niños se ensucien, de que reconozcan la naturaleza, ¿verdad? Que puedan tocar, que puedan sentir, para así ir creando también la importancia de de la inmunidad necesaria para que ellos no sean después alérgicos, ya que como no tienen este reconocimiento, ¿verdad? Por ejemplo, antes se evitaba la exposición a los alergenos. Por ejemplo, se decía, no, la idea es que sacar el maní lo más posible de la dieta del niño y que a partir de los 2 años ya pueda consumirlo. Ahora se ha visto que es una medida preventiva que el niño se exponga de manera controlada a aquel alimento alergeno, y así va generando una tolerancia oral, que se llama, ¿ya? Es una sensibilización al alimento. Entonces es muy importante que nosotros podamos consultar a nuestro pediatra, consultar a nuestro inmunólogo y pedir la recomendación más adecuada para nuestro niño, porque todos los niños son un mundo aparte, pero en general se previene exponiendo al niño de manera controlada a estos nutrientes. Nadia, ¿y cómo ha sido para ustedes todo el proceso de la alergia de las pequeñas?
¿Qué es lo que sacaste definitivamente de su nutrición? ¿Y cómo lo han hecho para que obviamente la alimentación sea igualmente atractiva para ellas, pero con ciertas cosas que simplemente se sacaron? Mi hija, bueno, en general, hablemos en general. Los niños, al madurar su intestino, van tolerando los alimentos, ¿ya? Al principio, cuando yo hacía la dieta de exclusión, esperamos con mi tratante que la sintomatología fuera muy baja o nula, que no hubiera mucosidades con sangre, heces con sangre, que no hubiera mucosidades, que no hubieran a lo mejor manifestaciones graves, y ahí de a poco ir incorporando. Por ejemplo, lo primero que yo incorporé fue el huevo. Y lo hicimos de manera paulatina. Mi gastroenteróloga me dijo que mejor comenzáramos a incorporar un cuarto de huevo el día lunes, si no había una reacción en mi hija. El día miércoles podía hacer medio huevo y ya el viernes, si todo iba bien, podía comer un huevo. Y así descartamos que el huevo era un factor alergeno para mi hija. Y así fui incorporando alimentos. ¿Ya? Así que es por eso que yo les invito, como tú decías, a volver a lo natural, volver a saber qué estoy comiendo, cómo se prepara. Siempre es mejor comer en casa, donde yo puedo controlar qué como. ¿Ya? Nosotros no sabemos cómo preparan en los restaurantes, si no hay contaminación cruzada. A veces incluso se recomienda que las madres utilicen un cubierto, un plato, una olla donde no haya una contaminación con alergenos para cuidar a nuestros niños, ¿ya? Y para cuidar también a la persona, porque también hay que considerar que en los adultos hay muchas apariciones de alergia. ¿Ya? ¿Qué pasa con los mariscos? Vamos a revisar algunas cosas que hoy día trajimos para poder complementar de manera práctica, ¿verdad?, esta importante entrevista que estamos teniendo con Nadia. Bueno, los mariscos, los pescados, los crustáceos, por ejemplo, el camarón, es más común que hayan alergias en adultos. ¿Ya? Y estos tienen características crónicas y que pueden generar esta anafilaxia que te comentaba, que es un síndrome grave, ¿ya? Son las proteínas del alimento las que no se pueden digerir y que se ven como un elemento dañino para el organismo, ¿ya? Muchas veces el uso de antiácidos puede generar alergia alimentaria. Son muy comunes, están indicados a la gran mayoría de los adultos o en gran proporción, en verdad, y esto hace que nosotros tengamos enzimas en el estómago que no se pueden activar, que no nos permiten cortar las proteínas. Las proteínas, pensemos que es una cadena larga de aminoácidos de diferentes eslabones, y que las enzimas que están en nuestro organismo necesitan el ácido clorhídrico, necesitan activarse con el ácido clorhídrico. Si tomamos antiácidos, nuestra acidez gástrica disminuye. Entonces nuestras enzimas no pueden cortar estas proteínas y dividirlas en pequeños péptidos. Y al intestino llegan proteínas de gran volumen, y estas no son de fácil absorción y generan diarreas y sintomatología gastrointestinal. ¿Ya? Entonces es importante saber, por ejemplo, en los niños que son alimentados por fórmula, no todos los niños son alimentados con lactancia materna. Entonces los niños alimentados por fórmula, se hacen modificaciones en la leche que se le debe entregar, ¿ya? Existen leches extensamente o parcialmente hidrolizadas, que dice que la proteína, que es la caseína principalmente de la leche, ya no es es más fácil digerirla, porque está dividida en pequeños péptidos, y eso lo puede absorber mejor el niño. Y cuando ya el niño tiene manifestaciones graves, se tiene que considerar una leche aminoacídica, que son solo aminoácidos. Los pequeños eslabones van totalmente hidrolizados, y así el niño puede digerirlo mejor. ¿Ya? Yo creo que no nos pudo haber quedado más claro el tema nutricional. Ojalá poder siempre tener esa posibilidad de ir incorporando dentro de este programa de salud lo que tiene que ver con lo que comemos. Como tú bien dices, volver al origen, entender y educarnos. Claro. Para así obviamente tener un mejor diario vivir con respecto a nuestra alimentación. ¿Algún consejo final para las madres y para las personas que nos están acompañando aquí en vivo y en directo? Bueno, yo creo que es importante rescatar algo en Chile. En Chile en cada alimento envasado aparece una línea que habla sobre los alergenos. Ya podemos comprar cualquier cosa y debe decir
este alimento, por ejemplo, podemos comprar aceite de maravilla, Y debe decir, este alimento se procesa en líneas donde también hay soya. ¿Ya? Esas líneas que nos dan, que nos permiten poner alerta frente a las alergias, ha sido muy bueno para las madres, que no sabíamos qué comer, que teníamos que buscar en el supermercado cuál alimento está apto. ¿Ya? Entonces, volver a leer la etiqueta, elegir aquellos alimentos que tienen a lo mejor menos ingredientes y tener cuidado con los alimentos que vienen desde el exterior, porque no tiene la misma normativa en Chile. Entonces puede que a lo mejor no diga que no tiene leche, pero es porque no está normado. Aquí en Chile está todo normado, así que se agradece que estas cosas hayan mejorado la salud en general de nuestra población. Agradecidísima de haber podido compartir con nosotros tu historia como mamá, con tus pequeñas. Es un ejemplo el que hoy día nos entregas también, el poder incorporar esa educación que es tan necesaria con respecto a lo que estamos consumiendo y de qué manera estamos entregándole todas las proteínas necesarias a nuestro cuerpo y cuándo quizás probablemente no. Conocer la importancia de las alergias alimenticias y cómo poder también tratarlas y ir trabajándolas es muy prioritario, y creemos que como medio de comunicación también se hace necesario el poder entregar una ventana de ayuda y de educación a la gente. Así que tengas una gran semana y muchas gracias. Un gran saludo a todos los hospitalilleros. Muchas gracias, muchas gracias.